Bienvenidos a la presentación 3 de nuestra materia de Ilustración Digital 3, la cual se llama Construcción del proyecto de ilustración. En esta unidad vamos a integrar todos los temas en uno solo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a integrar todos los conocimientos que hemos tenido para crear un proyecto de ilustración con las habilidades aprendidas en el curso. Entonces vamos a integrar el proyecto de comunicación visual, cómo plantear el proyecto de ilustración. Vamos a integrar las fases del proceso creativo y por último, cómo realizar un plan de acción para ejecutar nuestro proyecto de ilustración. A continuación, vamos a empezar a explicar a detalle en qué consisten cada una de estas fases. Primero, nosotros tenemos que definir el objetivo del proyecto. En esta etapa, nosotros vamos a definir realmente qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto de ilustración. Vamos a encontrar un norte específico en lo que vamos a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo plantee mi proyecto de ilustración, además de saber la temática y el concepto que voy a utilizar, debo saber qué es lo que va a ser el resultado final. Si va a ser una revista, si va a ser una página web ilustrada, si va a ser un libro, si va a ser una campaña, si va a ser un fanzine o entre los demás proyectos de ilustración que se enmarcan en nuestro campo. El segundo paso es definir el lenguaje visual. ¿Qué significa esto? Significa cómo vamos a comunicar esta idea y cuáles van a ser los elementos gráficos representativos que van a diferenciar nuestro trabajo del de los demás. Recordemos que esto debe ir apoyado de una investigación previa de nuestros referentes que miramos anteriormente, de que decidimos qué depurar, qué incluir y cómo articular todo este tipo de contenido. Un ejemplo claro es si yo quiero hacer un proyecto precolombino, debo investigar los elementos visuales de esta época como las joyas, las artesanías, la vestimenta, la arquitectura y demás. Ahora vamos a ver la fase 3. Es el tipo de ilustración que voy a realizar. ¿Esto qué significa? A grandes rasgos, esto significa qué tipo de técnica voy a utilizar para representar todos los conceptos y toda esta riqueza visual que voy a elaborar. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace articulando elementos y definiendo qué es lo que yo quiero comunicar con mi proyecto y cómo lo quiero comunicar. Por ejemplo, no es lo mismo una ilustración de concept art como la que estamos viendo en el ejemplo, en el GIF animado, o una que va a ser editorial, o una publicitaria, o una científica. Tienen rasgos muy distintos en cuanto a su caracterización, su estilo de dibujo y la finalidad en la que van a desenvolverse estas ilustraciones. Ahora vamos a hablar de cómo hacer las ilustraciones finales. Recordemos que el resultado final de un proyecto de ilustración siempre va a ser la articulación de las otras tres etapas de las que hablamos. Entonces debe llevar una buena planificación, un excelente concepto. Yo ya debo tener definido en qué formatos van a ir, cómo lo voy a dibujar, desde lo conceptual y desde la técnica que estilo va a llevar. Este tipo de ilustraciones deben ir finalizadas a totalidad y deben cumplir con los objetivos que yo propuse desde lo conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que mi ilustración debe coincidir con lo que yo redacté y viceversa. Además de esto, debe tener el formato indicado para la publicación que yo haya definido. Ahora vamos a hablar de cómo van a ser los temas para profundizar en esta unidad. Tenemos que tener en cuenta nuestros videos de presentación y contextualización. Luego vamos a mirar el artículo de géneros y medios y usos de la ilustración. Vamos a apoyarnos en el LOA de ilustración y campos de acción, el cual es muy importante para entender el ámbito y el matiz real de nuestro proyecto. Todo esto lo vamos a apoyar con nuestros encuentros sincrónicos. Luego vamos a leer el artículo de los campos de actuación de la ilustración. Entonces vamos a reforzar aún más cuál va a ser la aplicación de nuestro proyecto en el mundo real. Y por último, la idea es que miremos galerías de proyectos de ilustración para lograr entender cómo estructurar el nuestro y lograr innovar en nuestros proyectos de ilustración.
Todo esto va a ir articulado con nuestra actividad, la cual es aplicar todas las fases del proyecto de ilustración. ¿Esto cómo se va a lograr? Pues por medio de un proyecto transversal de ilustración en el cual aplicaremos todas las habilidades y lograremos entregar ilustraciones finales. Muchas gracias.